a retomar el tema que te veníamos trayendo. Que era ese tratamiento que le ha dado Occidente al Oriente. Y que nosotros por lo menos tenemos que abrir el juego, ya dijimos, ¿no es cierto? Barajar y dar de nuevo. Y ya dijimos también que barajar es barajar con las cartas que tenemos, con el mazo de cartas que tenemos, ¿no es cierto? Es que el que es católico, el que es cristiano, el que es judío, el que es, ¿no es cierto?, musulmán, tiene ese mazo de cartas. Y esas son las que tiene que barajar. Es muy importante saber eso. Porque uno no puede empezar un nuevo juego. Eso no lo puede hacer nadie, nunca, en ninguna civilización. Es un poco el lugar donde nacemos, es el corral donde vamos a vivir toda la vida. Pero lo que hizo Occidente con el Oriente es realmente penoso. Dominarlo durante cientos de años y, como dijimos en la clase pasada, no suponer que estas nuevas ideas, que estas nuevas tradiciones, que estas nuevas religiones no aportaban para el Occidente. Se creó una especie de sistema, una empresa cultural, que fue una empresa cultural manejada por los países europeos, que se llamó orientalismo. El orientalismo sobre el cual Edward Said ha escrito un precioso libro que se llama justamente Orientalismo. Esta palabra define el tratamiento que da Occidente a todo aquello que viene del Oriente. Y dice Said que es como si tuviera un filtro, cuando escucha al Oriente, por el cual no pasa nada que no sea aprobado de alguna manera o que no tenga que ver de alguna manera con el Occidente. Es bueno saberlo, porque cuando barajemos y demos de nuevo, vamos a empezar a escuchar voces nuevas. Vamos a empezar a interesarnos, ¿no es cierto?, por autores, por libros, por frases, que no escuchábamos justamente porque este filtro funciona perfectamente. Y solamente deja pasar aquello que conforma la idealización que se hizo Europa del Oriente. En realidad, desde Esquilo, pasando por Dante y después por los escritores románticos, Europa siempre ha hecho lo mismo, ¿no es cierto? Que es hablar de Asia, ¿no es cierto? Europa siempre es la que hace hablar a Asia. Es un poco lo que hago yo acá con mi equipo ahora, que de pronto las callo a todas. Bueno, Europa cuando habla, los callaba a todos. Ahora ya sabemos que está cambiando el rumbo del mundo y que entonces tenemos que dejar que el Asia nos hable, ¿no es cierto? Entonces, fue creando una antípoda tremenda, que también se creó aquí en América con las civilizaciones americanas, que es esa antípoda, ellos y nosotros, donde nosotros siempre implica lo inverso, ¿no es cierto?, de ellos. Cada vez que suponemos algo del Asia, como si realmente los urales dividieran absolutamente el mundo filosófico, el mundo religioso, el mundo humano, ¿no es cierto? Ellos son una cosa y nosotros somos la otra. Claro, el término que usaban los griegos para esto era barabara. Ese término usaban los griegos para los otros, que quería decir bárbaros. Pero ahora cada vez más frecuentemente están usando los asiáticos ese término, barabara, bárbaros, para nosotros. Y entonces donde yo les proponía en la clase pasada que hagamos una reflexión. Derrida, el filósofo francés, dice que todo el pensamiento occidental está basado en la idea de centro, concebido como la verdad, o una esencia que suele escribirse con mayúscula. Cada vez que nosotros nos referimos, les voy a poner un ejemplo que conocemos muy bien, a lo que nos gusta el arte. Cuando nosotros decimos arte, decimos París. Bueno, en este término, cuando se habla con el Asia,
siempre el centro está en Europa. Y dice, esta concepción supone la exclusión de otros posibles centros, y en general de todo lo que sea distinto. Cuando somos incapaces de asir, dice Derrida, o mostrar algo, lo representamos, y al representarlo, lo eclipsamos. Como si nosotros pusiéramos ante, ¿no es cierto?, el Asia un telón, que somos nosotros mismos, y no pudiéramos ver lo que hay detrás. La Iglesia Católica, ¿no es cierto?, que es quizá, en general, el cristianismo, lo más cercano que hay, por ejemplo, el budismo. Durante muchísimos años, tanto del budismo como del cristianismo, ha habido pensadores, ha habido poetas, ha habido, ¿no es cierto?, filósofos, que han advertido que realmente tenemos mucho que ver los budistas con los cristianos. Sin embargo, la posición de la Iglesia Católica, como la de muchas otras iglesias, es de temor. Acuérdense en la última clase que dijimos que esta operatoria, este manejo que ha hecho Europa de lo que venía del Asia, es por temor. El miedo de que de alguna manera eso implique perder el manejo de la vida o perder el manejo de la historia. Para la Iglesia Católica, la soterología, recuerden que la soterología es la rama de la teología que estudia la salvación. La soterología del budismo es negativa, dice Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza. Hacía notar que la iluminación experimentada por Buda se reduce a la convicción de que el mundo es malo y es fuente de mal y sufrimiento para el hombre. Cuando más nos liberamos de tales imágenes, más indiferentes nos hacemos, decía el Papa, y más nos libramos del sufrimiento. Nos acerca a Dios de este modo. En la iluminación transmitida por Buda no se habla de eso. El budismo es en gran medida un sistema ateo. Con todo el respeto que me merece Juan Pablo II, ¿no es cierto? Porque quizá el único papa que fue filósofo, que fue poeta, y uno de los papas más importantes que ha tenido la Iglesia Católica. En este punto se equivoca porque justamente peca de orientalismo. Ese no es el cuenco, ¿no? Para este viaje que yo les presenté en la clase pasada, manejarse en el mar, después de pasar el gran acantilado que tenemos que pasar, tenemos sí filósofos que nos pueden acompañar. Y entre esos filósofos yo nombré a Heidegger, nombré a Nietzsche y nombré a este nuevo filósofo que estamos analizando, que es Byung-Chul Han. Pero también es bueno recordar a aquellos que durante el siglo pasado omitieron el orientalismo, ¿no es cierto? De alguna manera se encargaron de relacionarse con el Asia, relacionarse con el budismo, relacionarse con el taoísmo, tener de alguna manera una fuente de intercambio con el Asia. Y entre ellos tenemos que nombrar a Germán Hesse. Germán Hesse escribió ese libro que casi todos nosotros hemos llevado con nosotros, que se llama Siddhartha o Demián, ¿no es cierto? Esa cultura que llamaban cultura de sobacos a veces, porque realmente los libros se llevaban debajo del brazo, pero que siempre estaba presente. Sobre todo después de la década del 60, cuando la juventud, que hace una enorme crítica a la generación anterior, se basó en Germán Hesse y leyó realmente sobre todo El viaje a Oriente, que fue otro libro que Germán Hesse dedicó al Oriente. Y después, por supuesto, del juego de Avalorios, ¿no es cierto?, que es el gran libro de Germán Hesse, y donde presenta algo que todavía no hemos llegado a comprender del todo, porque es un libro inmenso que merece muchas lecturas. El otro escritor, filósofo, personaje, monje, que realmente se anticipó a lo que está sucediendo fue Lanza del Basto.
Yo tuve el placer, el honor de conocerlo a Lanza del Baste cuando vino a la Argentina durante los años 60. Lanza del Baste estuvo con Gandhi en los años 30. Vivió con él unos meses, 6 meses, 8 meses. Conoció la India de a pie, con ensayo, no de turista, sino que realmente estuvo conviviendo con la India y la filosofía hindú. Y cuando regresó, se dedicó a hablar sobre eso y a crear comunidades. Las comunidades se llaman la comunidad del Arca. Y en este momento hay 400 en todo el mundo. Hay 400 comunidades del Arca en todo el mundo donde la gente vive de acuerdo a la enseñanza de Gandhi. Ya sabemos que las enseñanzas de Gandhi son, ¿no es cierto?, no consumo, por supuesto, y por otra parte, la meditación, por otra parte, el amor al prójimo. Es decir, Gandhi se ha convertido para nosotros en una figura política también, porque con la no violencia, que es otro de los temas que Lanza del Basto también maneja. Y quisiera leerles uno de los comentarios del Evangelio. Acá hay un libro de Lanza del Basto que les recomiendo que compren los pocos que quedan, que aparecen de cuando en cuando en Mercado Libre, ¿no es cierto?, que se llama Comentario del Evangelio y que fue publicado por Sur. Porque en ese libro están los evangelios que fue comentando Lanza del Basto casi durante el año 47 y 48. Y son una hermosa lectura para hacer diariamente. Cada uno de lo que podemos llamar homilías, ¿no es cierto? Cada una de las explicaciones sobre el texto del Evangelio es maravillosa. Y lo que yo les voy a leer está en la primera página de ese libro. También les puedo mandar, por supuesto, gracias a Dios lo conseguí en PDF, así que a la que me lo pida se lo puedo mandar con muchísimo gusto. Acá trata un tema que tiene que ver con el Oriente y el Occidente. Y quiero dejarles puesta esta semilla, o de alguna manera la idea de cómo es posible que un occidental dedique toda su vida a lo oriental y consiga hacer esa mezcla, esa elaboración que genera una nueva filosofía, que genera una nueva posición sin abandonar las antiguas. Lanza del Basto decía, después de asegurar que pese a las continuas lecturas del Evangelio, el Evangelio es un libro que conozco muy poco. Y agrega, ¿cómo podría explicaros algo que, según confieso, apenas comprendo yo mismo? Pero mi designio no es tanto atribuir a tal o cual pasaje un sentido preciso, y menos aún afirmar que dicho sentido es el verdadero y el único que puede encontrarse, cuanto renovar el asombro. Detuve al leer esto, me acordé de lo que me había pasado a mí cuando estudiaba el Zen o profundizaba en el Zen, ¿no es cierto? Y puedo tomar las palabras del Lanza del Basto como si fueran mías en el sentido de decir renovar el asombro. Justamente de eso trata el texto que sigue. Dice, encontraréis la verdad, dice un padre oriental del siglo II, y frente a ella sentiréis asombro. Y después, temor. Y por fin, amor. Asombro en primer término, porque todo empieza en el asombro. En francés la palabra étonnement está relacionada con la palabra tonnerre, trueno. Es el hecho de quedar ensordecido por el trueno y herido por el rayo. Durante el asombro, abrimos los ojos, apretamos los labios. El corazón parece dejar de latirnos. No sabemos si sentimos alegría o espanto, si estamos en nuestro propio cuerpo o en alguna otra parte, si somos nosotros mismos u otra persona, si lo que vemos es real o fabuloso. Súbitamente todo se vuelve incierto. Todas las verdades del buen sentido, todas las evidencias pueriles, todo lo que sabemos acerca de nosotros mismos, de los otros y de otras cosas. Platón dijo que el estupor es el comienzo de la filosofía. En todo caso, es el comienzo de la religión. Miren cuánto tiene que ver con lo que estábamos viendo de budismo y del Zen.
¿no es cierto? Estas frases de Lanza del Basto. Y después temor. Sí, porque si es cierto que la verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos, es muy explicable que en nuestra flaqueza sintamos temor, puesto que sabemos que todo lo que llamamos yo, todo lo que es nuestro, todo lo que nos es querido, todo lo que es fuente de nuestros amores, de nuestros odios, de nuestros apegos y nuestras vanidades, carece de razón de ser, y la verdad habrá de quemarlo, habrá de devorarlo, y aplastarlo, y herirlo con su rayo. Por eso el segundo sentimiento en presencia de la verdad es el temor. El tercer sentimiento es, por fin, el sentimiento del amor, pero un amor asombrado, un amor lleno de temor. Tal sentimiento nace el día en que surge una convicción. Esa verdad que nos destruiría, ese fuego que nos quemará, es preferible a nosotros mismos. Esa cosa por la cual seremos sacrificados, esa otra cosa tan sorprendente y extraña, o sea, tan otra, esa otra cosa es más nosotros que nosotros mismos. Esta frase es para meditarla profundamente. Lo otro, lo trascendente, ¿no es cierto? El todo es más nosotros que nosotros mismos. Acá es donde hay que hacer una pequeña valijita, un neceser, e ir poniendo el consumo, ir poniendo, ¿no es cierto?, cada una de las tremendas necesidades que nos ha regalado este siglo, las preocupaciones sobre la situación económica de nuestros hijos, porque esto es tremendamente largo, ¿no es cierto? Y hacer el necesario y tenerlo allí apartado, que no sea nuestro equipaje. Y por lo tanto es bueno, justo, enaltecedor, que esa cosa sea imperecedera, mientras nosotros perecemos. Y esa cosa se regocija consigo misma, mientras nosotros solo podemos sentir vergüenza y el deseo de desaparecer. Y esa cosa es el yo que ignoramos en nosotros. Y el yo que dice yo ha de disminuir para que esa cosa se engrandezca. Nos pasamos así al bando opuesto. Tomamos el partido de lo que habrá de destruirnos. Pasamos con nuestra sustancia al bando opuesto y optamos contra nosotros mismos. Y así perdemos nuestra alma para reencontrarla. Así morimos para renacer. Así no renacemos tan solo en una vida posterior a la vida, sino en el presente, inmediato, con la aprehensión inmediata de la eterna presencia. Esto está lleno de verdades, pero también está lleno de budismo, ¿no es cierto? El vacío produce presencia. El hecho de que hay algo superior y que eso superior esté en nosotros mismos. Que cuando más crezca nuestro yo, menos lugar le vamos a dar al trascendente. Que si yo agiganto mi preocupación por mí mismo, ¿no es cierto?, voy de alguna manera disminuyendo la presencia del ser en mí, que es lo que me da la vida espiritual. Esto es muy importante porque escucho decir mucho actualmente que se medita, pero muchas de las cosas que leo sobre la meditación es que uno medita sobre uno mismo, y eso no es meditación. El hecho de que nosotros meditemos sobre el yo implica un encierro, ¿no es cierto? Un encierro en nosotros mismos, que por más que profundicemos en esa cosa que nosotros suponemos que existe, que es el yo, y que se acrecienta cada vez más, por más que
investiguemos allí. Allí no está el encuentro que uno busca en la meditación, o que debe buscar en la meditación. Otro caso paradigmático que durante esta semana se me ocurrió pensar es el de Leonard Cohen. Yo les confieso que debido a mi formación no tengo mucho contacto, o por lo menos no he frecuentado la escucha de Leonard Cohen. Pero a raíz del estudio del Zen, he descubierto que realmente hay mucho que escuchar en él, y por otra parte he descubierto que casi todo el mundo lo escucha menos yo, ¿no es cierto? Leonard Cohen era judío, nieto de un rabino, jamás dejó de, ¿no es cierto?, de respetar el Sabbat. Y sin embargo, cuando llegó a ser un cantautor, un músico, un poeta, reconocido internacionalmente, descubrió su vacío. A medida que creaba, descubría su vacío. Y sobre todo, estaba desconforme consigo mismo. El resultado de eso fue que a los 30 años se fue al Tíbet y estuvo 9 años como un monje en el Tíbet. Estuvo retirado allí. Después volvió a Occidente. Cantó y creó hasta el último día. Allí descubrió a Sasaki. Es decir, no es que lo descubrió en el Tíbet, porque Sasaki es el gran monje zen que fue a los Estados Unidos, vivió hasta los 100 y pico de años, y fue creando miles de discípulos, entre los cuales se encuentran Richard Gere. Cuando yo les nombro Richard Gere, cada uno de ustedes se hace la imagen de este tremendo buen mozo, y Oliver Stone, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto, que se encontró con el budismo, se encontró con el zen. Y entonces, como sucede a muchísimos maometanos, judíos o cristianos, se dio cuenta que su propia religión no lo llenaba, no lo completaba, y que sin embargo encontraba en esta relación con el budismo zen una forma de paz, una forma de calma, pero además una fe muy especial. Yo he tomado 2 poemas del último libro que publicó Cohen cuando ya tenía 80 años. Su hijo dice que el libro trata sobre los deterioros de la edad, la mortalidad y la atracción erótica. Las 3 cosas que parecen que no tienen que ver, ¿no es cierto? Pero sí lo tienen. Adam Cohen explica en el prólogo que la poesía era lo que mantenía vivo a su padre y su único objetivo vital. Y los poemas que voy a leer tienen mucho que ver, tienen mucha relación con el Zen, pero además tienen una vitalidad, escritos a los 80 y pico de años, que no se puede creer. Estos son poemas de un poeta joven, de un poeta que está vital, y que por otra parte los escribía para cantar. Y estos no son poemas solamente, sino que con Bob Dylan creó esta nueva forma de literatura que implica escribir para cantar. Y muchas veces el poeta canta. Se llama La niebla. Piensen cuando lo lea un poco en las cosas que hemos hablado en las últimas clases sobre el Zen. Dice: igual que la niebla no deja cicatrices en la oscura y verde colina, tampoco mi cuerpo las deja sobre ti. No lo hará nunca. Cuando el viento y el halcón se encuentren, ¿qué es lo que queda? Así, tú y yo nos encontramos, nos damos la vuelta y nos dormimos. Igual que muchas noches resisten sin una luna, sin una estrella, así resistiremos nosotros cuando uno se vaya lejos. El tema del poema es el amor y el deshacimiento, desasirse de aquello que en Occidente es tan vital, ¿no es cierto?, en el erotismo y en el amor, que es la relación absolutamente próxima.
El segundo poema que elegí se llama La mitad del mundo perfecto. Y dice así: cada noche venía a verme, le preparaba la cena, le servía el té. Ella tenía entonces 30 años, había ganado dinero, vivido con hombres. Bajo la blanca mosquitera nos acostábamos en un toma y daca, y sin darnos cuenta, vivíamos 1000 años en uno. Ardían las velas, descendía la luna, la pulcra colina, la lechosa ciudad transparente, ingrávida, luminosa, descubriéndonos a los dos en aquel suelo fundamental donde el amor carece de voluntad, ataduras, límites, y se descubre la mitad del mundo perfecto. Este poema nos prepara para un tipo nuevo de relaciones amorosas y eróticas, ¿no es cierto? Y por supuesto, las de la amistad. Aquí ya el amor tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con la forma. Estos pequeños versos del principio que dicen, igual que la niebla no deja cicatrices. Yo me imagino la niebla acá en la sierra de Córdoba, ¿no es cierto? No deja cicatrices en la oscura y verde colina. Es una imagen preciosa porque la niebla se acuesta o de alguna manera cubre. Tapa todo. Cubre todo, ¿no es cierto? Y no deja señales. Tampoco mi cuerpo las deja sobre ti y no lo hará nunca. Esto es una verdadera novedad. El hecho de que la niebla se relacione con la colina de la misma manera en que Leonard Cohen se relaciona con su mujer o con su amante, ¿no es cierto? Y esta es una forma en la cual tenemos que reflexionar. Bueno, de últimas, me gustaría referirme a algunas partes de la filosofía del Zen de Byung-Chul Han. He tomado algunos trozos de los capítulos que yo había subrayado, muchos de ellos con rojo alrededor, con flechas. Y bueno, elegí los que más flechas tenían, los que más de alguna manera yo había subrayado, para leerles algunos y que nos adentremos en la lectura de este libro. Yo les mandé, mejor dicho, Mónica les mandó por mail el libro en PDF. También les mandé un índice que escribí con las notas mías y un índice en el cual ustedes van a encontrar todas las cosas que yo no conocía o de alguna manera suponía que los lectores podían no conocer, alfabéticamente. O sea que en el momento de la lectura del libro, que a veces suele ser más o menos engorrosa, a veces es muy placentera, pero en los momentos en que ustedes no comprendan algo o vean un autor que no conocen, no hay más que buscarlo en el índice y ahí explico más o menos lo que supongo que el lector necesita saber para seguir leyendo. Todo libro de filosofía no es para leer en un día, ni en 2, ni en 15. Son libros para recurrir a ellos. ¿No es cierto? Si uno quiere leer más, lee más. Si lee menos, lee menos. Son libros en los cuales se debe saltear también. Uno puede, por ejemplo, adentrarse en la lectura del libro de Byung-Chul Han, leyendo las letras chicas que contienen los poemas, haikus, ¿no es cierto? Y que de alguna manera tienen las frases de los grandes filósofos o pensadores, como se quiere llamar, que ha tenido el Zen, para adentrarse en él. Byung-Chul Han es una cosa muy particular, es la primera vez que se hace en Occidente y por eso es tan valioso, y analiza el Zen desde el punto de vista occidental. Analiza el Zen tratando casi los más importantes filósofos de Occidente. Y entonces va explicando lentamente,
¿Por qué Occidente no se dio cuenta hasta ahora, que en este momento comienza a comprender, que había este filtro del cual hablábamos al principio? El libro tiene un prólogo. Ahí Byung-Chul Han explica que el budismo zen es una forma de budismo mahayana, original de la China, con una orientación meditativa. Esto nosotros ya lo vimos que se origina, por supuesto, el budismo en la India, que después va a la China, que de la China va a Japón, va a Vietnam y va a Corea. ¿No es así? Y que Ma significa grande y Yana tiene el significado de vehículo. Resultado, el Zen no es más que un gran vehículo. Un medio que será superfluo en cuanto alcance el fin. El budismo como camino de salvación prepara un vehículo que ha de sacar a los seres vivos de una existencia llena de dolor. Esto nosotros ya lo vimos en las clases pasadas. El mundo, el cristianismo también lo advierte como un valle de lágrimas, ¿no es cierto? Estas cosas que nosotros encontramos en el Zen las vamos a encontrar todas en Santo Tomás, en San Agustín, en todos los grandes, entre otros, en todos los grandes padres de la Iglesia. Las vamos a encontrar después en Lutero, ¿no es cierto?, en las iglesias cristianas posteriores. Así que acá nos deja bien claro que no tiene una finalidad en sí, sino que es un vehículo para llegar a, ¿no es cierto?, que prepara el vínculo que debe sacar a los seres vivos de una existencia llena de dolor. Este escepticismo, dice Byung-Chul Han, respecto del lenguaje, es cierto, el Zen tiene un escepticismo acerca del lenguaje. Algo nosotros vimos en la clase pasada, que lo que quiere evitar es que se racionalice todo, o mejor dicho, que se racionalice algo. Quiere evitar el lenguaje porque el lenguaje implica una abstracción, y porque en el mismo momento en que nosotros nos entregamos al lenguaje, ¿no es cierto?, entramos en una transacción en la cual no somos naturales, no sentimos absolutamente, no vivimos, no vivenciamos, que es lo que quiere el budismo, o lo que intenta el budismo zen. Entonces dice, este escepticismo respecto del lenguaje y la desconfianza tan característica del budismo zen frente al pensamiento conceptual, acarrea una escasez de palabras, lindo lo de escasez de palabras, y un carácter enigmático. Claro, cuando las palabras son escasas, las pocas palabras que se utilizan tienen un simbolismo, tienen una trascendencia, y por lo tanto son enigmáticas. El decir brilla mediante el no decir. Y sería interesantísimo que yo de pronto hiciera un zoom y me quedara mirándolas o mirándolos una hora. Yo creo que sería muy importante para ustedes y para mí. A esto se refiere. El decir brilla mediante el no decir. Se emplean también formas no usuales de comunicación. Ante la pregunta ¿qué es?, los maestros se reaccionan con golpes de bastón. Y donde son impotentes las palabras, se usan también fuertes gritos. Esto cuando yo empecé a leer el libro de Byung-Chul Han, está todo loco. Realmente pensé. Porque a cada pregunta fundamental del Zen, a veces el maestro, estamos hablando de, ¿no es cierto?, del 1200, hace siglos, ¿no es cierto?, normalmente tomaba el bastón y se la tomaba con el discípulo. No había una explicación racional. El Zen no propone una solución que se dé con las palabras, sino que propone limpiar el mundo, la visión que nosotros tenemos del mundo, en la meditación. Y recordemos una vez más, no en la meditación con el tema Marcelo Celso, por ejemplo, o con el tema de cada uno de ustedes, no. La meditación es más profunda. Entonces decimos que, además de los golpes de bastón, dice Byung-Chul Han, cuando las palabras son impotentes, se usan también fuertes gritos. El maestro pregunta,
muchas cosas, muchas veces no, todas las veces pregunta cosas muy enigmáticas. Y los deja a los discípulos reflexionando, ¿no es cierto? Años, meses o años. Y no le da ningún dato. Y cuando el discípulo trae una respuesta que de alguna manera no es la acertada, el maestro se enoja. Nada más. No hay otra relación. No son como las universidades nuestras en las cuales se discute un tema u otra. No se olviden que universidades quiere decir una sola manera. Universos quiere decir un solo universo, una sola manera de pensar. Él se propone algo totalmente distinto. Bien. En determinadas partes del libro, Byung-Chul Han utiliza los haikus. Al principio uno no sabe qué significan. El lector se queda sorprendido porque de pronto Byung-Chul Han va razonando con la manera occidental que ha elegido para reflexionar sobre el Zen, y aparece un haiku que no tiene nada que ver. Y uno piensa, esto tiene que ver con el texto, yo lo tengo que relacionar. Bueno, en el prólogo, Byung-Chul Han nos anuncia que los haikus no están allí para explicarnos nada, ¿no es cierto? Sino para refrescar de alguna manera ese encuentro con lo desconocido, con esa cosa que yo no puedo pensar ni debo pensar, sino que debo aceptar. Entonces dice, en determinados segmentos del texto se entretejen con frecuencia haikus, pero nuestra intención no ha sido dar una interpretación filosófica de este. Ambas dimensiones se comportan entre sí como vecinas. Los haikus llevarán al lector a aquel temple de ánimo en el que se encuentra el texto. Hay que considerarlos, pues, como bellos marcos que hablan quedamente en la imagen. Es muy sorprendente leer este libro, porque no nos pregunta, tampoco Byung-Chul Han, sino que nos pone los haikus allí, en el medio de la página, y realmente uno termina por preguntarse, ¿qué es esto? Bueno, la misma intriga que nos crea Sócrates. Cuando yo les hablaba de que el filósofo es esa abeja que pica y pica hasta que nosotros reaccionamos. En el capítulo 1 trato un tema fundamental, que es quizá lo que más nos ha separado con las religiones, pensamientos o ¿no es cierto?, tradiciones orientales. Se llama religión sin Dios. Claro, nosotros no hemos pensado nunca en una religión sin Dios. Por supuesto que muchos de nosotros sí, pero es una cosa rara en Occidente suponer que existe una religión sin Dios. Y las religiones sin Dios son estas religiones orientales. Lo cual no quiere decir, como se refería el Papa, de que sean ateas, sino que ni bien empezamos a profundizar, descubrimos que el Occidente inventó un Dios determinado. Digo inventó, descubrió, inventó, ¿no es cierto? Escuchó la buena nueva, pongamos el nombre que sea. Pero sí, la conclusión es que ese Dios es un Dios personal. Es un Dios de alguna manera como nosotros, humano, personal, que es el que nosotros rezamos pidiéndole. Esto es maravilloso. Esto ha confortado nuestras vidas y espero que lo siga haciendo con muchos de ustedes. ¿No es cierto? Cuando uno reza, reza al Padre. Y el Padre es una persona. Pero si nos vamos a poner a descubrir qué es el Zen, lo primero que tenemos que olvidar es ese Dios. Hagámoslo de alguna manera, impostadamente, si no es lo que pensamos, si no es lo que sentimos. Pero lo que no podemos ir con la idea de que vamos a encontrar eso en el Zen, porque no está. Hegel, en una lección sobre filosofía de la religión, dice que el objeto de esta es Dios y nada más que Dios. Aquí ya, desde los primeros renglones de este capítulo, Byung-Chul Han deja en claro qué piensa Hegel. Va a hacerlo con muchos filósofos. Recuerden que cualquier filósofo que aparezca, no es el caso de Hegel, pero cualquier filósofo que aparezca y ustedes no conozcan, en el índice de autores lo pueden buscar. Acá desde el principio
dicen que el objeto de la religión es Dios y nada más que Dios. Claro, por eso nosotros decimos que lo que de alguna manera sienten, hacen o piensan los orientales no son religiones. Porque nosotros suponemos que algo que no tenga Dios no es religión. Pero como relegere quiere decir relación fundamental, ¿no es cierto? Evidentemente, sí son religiones, porque la relación la proponen con el vacío, la proponen con algo que no está lleno de Dios, sino que está vacío de Dios. Esa es la dificultad tremenda para pensar esto. No los invito a cambiar de idea, de sentimiento, de religión, ¿no es cierto? Para nada. Pero sí que para imaginar este mundo nuevo que nosotros vamos a conocer en los próximos años, y sobre todo que van a conocer nuestros nietos y bisnietos, ¿no es cierto? Esta nueva civilización que se está armando entre Oriente y Occidente, esto hay que tenerlo claro. Y aquí me animo a decirles una cosa que es fundamental. No tiene que ver este pensamiento del Zen o del budismo o, ¿no es cierto?, las religiones orientales con la China actual, ni con la Corea actual, ni con el Japón actual, que son realmente países dominadores, países que han tomado una actitud frente al mundo, que es ser los primeros y dominar al mundo. No, esto no se trata de nada político, acá no hay nada, ninguna relación con la China actual, de la cual creo yo fundamentalmente, creo a fondo que debemos cuidarnos bastante. Tiene que ver con un chino de hace 1000 años, tiene que ver con con un japonés del año 1200. Tiene que ver con la verdad y no con las actitudes políticas. Es muy sencillo. Para hablar de filosofía estamos hablando de lo general. Resultado, la política. Pese a que está requete de moda meterla en cualquier texto filosófico, que los jóvenes traten sobre esto. Durante años hemos tratado la política inmiscuida entre la filosofía, pero cuando nosotros queremos hablar de filosofía, de teología, de religión, lo primero que tenemos que dejar afuera es la política y sobre todo estos nuevos países que son potencias. El crecimiento de todos los países del Oriente ha llegado a ser el promedio del 11% anual. Crecen 4 veces más que Oriente. Pero eso no es lo que nos tiene que interesar a nosotros en el tema del Zen. Hegel proyecta en el budismo, dice Byung-Chul Han, la religión cristiana. Declarada por él como la religión consumada, para la que es constitutiva la figura de la persona. Sin la figura de la persona no es religión cristiana. Y con ello hace que el budismo se presente como algo defectuoso. Si nosotros resolvemos que sin Dios no hay religión, entonces quiere decir que al budismo le falta algo. Pero si hacemos como el lance del basto y comprendemos que la diferencia entre el budismo y el cristianismo no pasa por allí, que el problema fundamental es el amor, ¿no es cierto? Que el problema fundamental es el temor y que de última lo más importante y grande de todo es el asombro. Recordemos el texto de Lance del Basto que acabamos de leer. El asombro, el temor, el amor. En esos términos tenemos que seguir pensando para comprender el Zen. Diría el Zen no pensando, o como diría Gabriela Ribalta que nos hizo ver el otro día, no es. Delante de la clase, yo quería mandarle un mensaje grande, voy a ver si mañana de alguna manera lo voy a poner en la clase, un mensaje grande que dice no es, para que ustedes comprendan que las 4 páginas siguientes no son. La meditación del ser es radicalmente distinta a aquella meditación de Descartes. Esto lo estuvimos viendo en clases anteriores y en la clase y en la última, cuando yo le decía, si Descartes dice pienso, luego existe, y nosotros lo miramos con la forma crítica que tenemos que mirarlo, ¿cómo podemos pensar que razonar es existir? Es realmente un absurdo que tiene 500 años. Y en los cuales hemos ido evolucionando cada vez más. Cada vez razonamos más y vivimos menos. Pero ha llegado el momento, como dijimos, de mezclar de nuevo, de mezclar las naipes,
Y entonces pongamos todo esto dentro. Vivamos más y razonemos menos. Comprendamos la vida, a nuestros hijos, a la afectividad, con el corazón y no con la razón. Sencillamente porque la razón no nos ha dado ninguna solución. No nos presenta, no nos da calma, no nos da paz. ¿No es cierto? Y este tipo de meditaciones sí dan paz. Entonces, la meditación del Zen es radicalmente distinta de aquella meditación de Descartes, que según sabemos, en su orientación por la máxima certeza, se salva de la duda mediante la representación del yo y de Dios. Dogen, el maestro del Zen, insistiría a Descartes que ha de seguir adelante con su meditación. Porque acá es una cosa increíble que lo que diría un monje zen del año 1200 sobre Descartes, ¿no es cierto?, que vivió varios siglos después. Pero es que Descartes empezó a dudar, dijo, la base de mi filosofía es la duda. Sobre esa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo, está construida toda la civilización occidental y por supuesto toda la filosofía. Pero resulta que el Zen le diría, te has quedado corto, no debiste dudar solamente de las cosas que dice Descartes, por ejemplo, que hay un duende que nos está engañando, y hay una serie de cosas preciosas en la obra de Descartes. Pero dice, no, te quedaste corto porque no dudaste de todo, tenés que dudar de todo, diría un Zen. Y acá nos dice Byung-Chul Han. El maestro Zen insistiría a Descartes que ha de seguir adelante con su meditación, que ha de extender más su duda y profundizarla, hasta que llegue a aquella gran duda en la cual se rompen por completo tanto el yo como la idea de Dios. Descartes, llegado a esta gran duda, posiblemente exclamaría de alegría, ¿no es cierto? Ni pienso ni existo. A pienso luego existo, el Zen opondría ni pienso ni existo. No pienso porque no soy. Si no soy yo, no hay manera de que yo piense. Y no existo porque no soy. Si no existo, no hay manera, ¿no es cierto?, de existir. ¿Para qué ser poeta? Heidegger. Y recordemos que este libro va recorriendo la filosofía occidental, ¿no es cierto? Y en este les pido que no se empachen, que no nos pongamos nerviosos porque son muchos los filósofos que se nombran, pero al fin y al cabo sabemos tantas cosas. Es cuestión de poner atención. Los filósofos que nombran este libro deben ser unos 10 o 12, y cuando uno comprende lo que cada uno quiere decir, enseña muchísimo sobre el Zen. Dice, en ¿Para qué ser poeta? Heidegger escribe, la falta de Dios significa que ya no hay un Dios que, de modo patente e inequívoco, reúna en sí los hombres y las cosas, mediante esa reunión armónica, congregue la historia universal y la residencia del hombre en él. Ya Heidegger comenzaba a suponer que el ser no debía ser el Dios personal que él, ¿no es cierto?, que de alguna manera el cristianismo cada vez más insistía en acrecentar. Hay otro ejemplo. La risa de Nietzsche. Nietzsche, que nunca se rió, pobre Nietzsche, porque sufrió muchísimo. Ustedes saben que estuvo 11 años en sí mismo, adentro, loco. Pero de alguna manera, además, durante toda su vida, Nietzsche es el filósofo del sufrimiento. Pero respetaba muchísimo la risa. Y acá Byung-Chul Han dice, la risa de Nietzsche dramatiza un heroísmo o accionismo. Lindas dos palabras para meditar. Heroísmo quiere decir que yo soy el héroe de mi vida. Resultado, mi yo es el héroe de mi vida. Y si nosotros seguimos teniendo como héroe de nuestras vidas al yo, a nuestro yo, evidentemente nos vamos a quedar sin el 90% del mundo, si no más. Porque nosotros, el yo, todo lo que nos rodea, todo lo que es nuestra historia y nuestra vida, no es más que una partecita infinitesimal del mundo. Así que la risa de Nietzsche dramatiza un heroísmo, dice, o accionismo. Accionismo, ya lo venimos denunciando en las últimas clases, es este requerimiento de movernos, de accionar,
de que es mejor actuar que no actuar. Es mejor decir que no decir. Hay que tener muchas cosas que hacer porque nos deshacemos. ¿No es cierto? Bueno, el Zen nos propone, e insiste mucho en esto, en que nos deshagamos. ¿No es cierto? Tenemos de que deshacernos cada día de alguna pequeña cosa. Y acá viene el ejercicio cotidiano. No es que nosotros nos convirtamos al Zen. No, no, no. Se trata de reconocer las verdades que el Zen trae involucradas, sin el temor que tuvo Occidente durante todos estos siglos, porque tenía muy simple el temor de perder la manija. Se trata de aceptar en nuestras vidas que estamos corriendo hace por lo menos desde la Revolución Industrial. Cuando el primer inglés en 1750 empezó la primera corrida entre Liverpool y, ¿no es cierto?, y Londres, digamos, y empezaron a andar las hilanderías de algodón, nosotros hemos comenzado una maratón que no paró nunca. Y la replicamos en nuestras casas cada mañana. Nos levantamos, a veces nos ponemos hasta el jogging, ¿no? Pero es que para vivir hoy en día habría que estar vestido con jogging todo el día, porque estamos corriendo todo el día. Entonces, ahí es donde hay que poner un freno. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Ese freno, esa manera de decir no es, la puede utilizar cualquiera de nosotros. Y entonces decir, acá hay tiempo, acá hay aire, acá hay nada. Nada. Voy a estar un rato pensando en nada. El capítulo primero, como les dije, trata de esta religión sin Dios. El segundo capítulo trata sobre el vacío. Por supuesto que podríamos seguir muchas clases tratando de eso, pero el límite nos lo pone la finalización del curso ahora y que esta sea la última clase, por lo menos la última clase que voy a dar yo. Les trato el último tema, que es la sustancia. La sustancia. Refiriéndome a todas estas cosas que son como el azúcar y la sal del mundo occidental, casi las tenemos tan comprometidas con nosotros mismos que no nos damos cuenta que se puede vivir con ellas o sin ellas. Así como yo de pronto, porque tenía presión alta, tuve que comprender que yo podía vivir sin sal, y hace años que ya no me acuerdo lo que es la sal. De la misma manera vamos a tener que hacer con algunas ideas que nos tienen comprometidos. Y más que comprometidos, yo diría, nos tienen agarrados, atrapados. Y por lo menos abrirnos a una manera nueva de pensar. Dice, la sustancia, saben bien que sustantere, ya lo dijimos en otra clase, que sustantere quiere decir lo que sostiene, que de ahí viene la palabra sustantivo, y que esa es la base, dice Byung-Chul Han, el concepto fundamental del pensamiento occidental. El concepto central del budismo, Zen, es lo contrario, ¿no es cierto? Porque es lo opuesto a la sustancia. El budismo, ya saben ustedes, que está centrado en la nada. Qué periplo que hay que hacer, qué vuelta carnero que hay que hacer. Y ver qué pasa con todas las preguntas de Occidente, por ejemplo, lo de Heidegger, famosa, tan maravillosa pregunta, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Si lo traducimos al Zen, lo decimos muy simple. Primero, habría que agarrar un bastón, ¿no es cierto? Y yo amenazarla con el bastoncito, de alguna manera. Pero la frase que yo hubiera querido que comprendan, ¿no es cierto?, es, si uno dice, ¿por qué es el ser y no más bien la nada?, el Zen sentiría, ¿por qué es la nada y no más bien el ser? La pregunta absolutamente contraria. ¿Por qué la nada? Y ahí viene un poco el recuerdo que quise traerles hoy del texto de Lanza del Basto. El asombro se ha encogido. El asombro de Occidente es el padre del aburrimiento. No solamente nuestro, sino de nuestros hijos y nietos. Cuando no hay de qué asombrarse, no hay por qué vivir. Sin el asombro, no tenemos que conocer.
no hay nada nuevo. Evidentemente es muy importante. Lo otro que Occidente dejó de lado y que debemos nosotros reafirmar es el temor. No tenerle miedo al temor. ¿Al temor de qué? Al temor de que el mundo no sea como nosotros pensamos. ¿No es cierto? Al temor de que todo, evidentemente, todo no es perfecto y lo estamos viendo todos los días. No tener temor de la vida. No tener temor de que las cosas sean como son. ¿No es cierto? No tener temor, por ejemplo, de que nos roben el celular, de todas estas novedades que van a seguir ocurriendo durante siglos. No saben lo bien que hace leer los monjes zen del año 1200 y comprender que tenían el 90% de los problemas que tenemos nosotros. Salvo que ahora le ponemos el nombre de celular, le ponemos el nombre, ¿no es cierto?, de automóvil, pero en realidad los problemas humanos han sido siempre los mismos. Entonces, hay una última cosa que, alargándome un poquito en la clase, un minuto más, pero que quiero dejarles. Que miren qué texto de Byung-Chul Han. La expresión montañas que fluyen, ¿no es cierto?, no es aquí ninguna metáfora. Las montañas se mueven. Dogen diría, Dogen es el monje budista del siglo del 1200 que yo he citado. Dogen diría que las montañas fluyen realmente, no es una metáfora. Las montañas fluyen. La expresión montañas que fluyen sería metafórica solamente en el plano de la sustancia, que es el nuestro, que es el de Occidente, donde la montaña se distingue del río. Acá ya hay un anuncio. La montaña no es distinta del río. Esa es una aparición, es una forma, ¿no es cierto?, que nosotros hemos creado, que la montaña sea distinta que el río. Pero en el campo del vacío, en el campo del Zen, donde montañas y ríos se conjugan recíprocamente, a saber, en el plano de la indiferencia, la montaña fluye de verdad. La montaña no fluye como el río, sino que la montaña es el río. Queda suprimida aquí la diferencia entre montaña y río, que descansa en el modelo de la sustancia.